Primero agradecerle a Francisco tomar contacto nuevamente con nosotros. Francisco, ¿cómo estás? Sergio Fischer te saluda desde Hola, Argentina. Sergio, un placer, un gusto saludarte desde Bogotá. Igualmente, igualmente. Bueno, nuestro segundo contacto, Francisco. Sí, señor, aquí estamos en Y nuestro segundo contacto. todavía debo el viaje a Antioquía. Ya va a ir, ya va a ir. Ya va a ir Antio- este señor. An- Ser- Sergio, Antioquía suena como a siglos atrás Sí, cuando existían esas regiones, ¿no? sí. En Colombia es Antioquia. Antioquia, Antioquia. bueno, Antioquia. Bueno, a ver, justamente de Colombia queremos hablar porque nuevamente es protagonista de la noticia. Si bien es una noticia que data del año pasado, pero es una estadística ciertamente preocupante y tiene que ver con el incremento de de la producción, no de café, sino de cocaína, ¿no? Un aumento del 13% en la producción de cocaína. Digo, ¿cómo es que se puede tener un dato tan relevante de un mercado que además es ilegal? Sergio, es muy triste y es triste saber que un país sea reconocido a nivel mundial por ser el mayor productor de cocaína en el mundo, ¿de Ujú. acuerdo? Y Sí. que las cifras no lo desmientan, porque dicen que nosotros crecimos un 13% y que solamente en 2022, en el 2022, llegamos a 230.000 hectáreas cultivadas de cocaína en Colombia. Ujú. Para que lo tengas claro, Colombia era un país que en los años 90 tenía los cultivos de cocaína dispersos por la mayoría del territorio nacional. Ujú. Pero en estos momentos, los departamentos que están al sur de Colombia, como Putumayo, Nariño y parte de Cauca también, pero además existe otro que está en frontera con Venezuela, que es norte de Santander, son los que concentran los mayores cultivos y la mayor cantidad de hectáreas cultivadas con hoja de coca Ujú. en estos momentos. Entonces, es muy complejo que nosotros hayamos sido catalogados por la ONU otra vez como el mayor productor y que en vez de disminuir, pues los esfuerzos que han hecho los gobiernos anteriores principalmente y que de alguna manera han apoyado los dineros de Estados Unidos, hoy no vean resultados positivos, sino que tristemente se esté incrementando este problema de los Sí. cultivos de cocaína. La verdad que es preocupante, digo, que en un comparativo interanual haya aumentado un 15% la superficie sembrada con hojas de coca, con planta de coca, digo. Así es, Es, así es, Sergio. sí, digo, Dime. perdón, Francisco, digo, este crecimiento del 15%, hacía años que no se daba, digo, o es recurrente, año tras año va aumentando 15% la producción. Digamos que la ONU, a través de sus sistemas de monitoreo de cultivos ilícitos, venía haciéndole un seguimiento al Sí, país, a Colombia, desde 2001, ¿de sí. acuerdo? Pero solamente hasta 2014-2015 es que se empezó a ver de manera preocupante ese crecimiento de los laboratorios, de los cultivos, de las regiones más cocaleras en el país. Y esto ha hecho que hoy pues estemos nosotros presentando estas preocupantes cifras a través de la ONU, Sergio. Sí, a ver, la verdad es que preocupa, digo, porque un crecimiento del 15% debe venir acompañado también de un aumento del 15% por lo menos en términos de demanda, ¿no? Digo, no solo es la producción, sino la demanda. ¿Dónde está la demanda? Es el problema, porque sin demanda no Sí, habría mercado. así es, Sergio. Lo que pasa es que el gobierno nacional, a través de Leonardo Correa, que es el coordinador de los sistemas de monitoreo de cultivos ilícitos del gobierno nacional, dice que de todas maneras, pues ha sido no culpa de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, porque dice que, por ejemplo, entre 2021 y 2022 habían crecido 40% los cultivos ilícitos. Y Ajá. entre 2020, y en 2022 en estos momentos el crecimiento fue de 13-15%, como dices tú. Ujú. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente, como lo dices, ¿no? A mayor demanda, pues mayor producción la que tiene el país. Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor comprador y nuestro mayor consumidor de la coca que se produce en el país y unas regiones
Europa y algunas de África principalmente. ¿No? Tú sabes, el puerto de Ámsterdam sigue siendo un atractivo para las rutas cocaleras y la salida de este producto de Colombia. Por otro lado, señor. No, digo, perdón, evidentemente, digo, hablando de crecimiento en términos porcentuales, desde el 2012 al 2022, si nos quedamos con 2021, 2022 y hablamos de un 15%, resulta ciertamente llamativo. Ahora, tener un 327% de incremento desde el 2012 al 2022 en 10 años, es un promedio del 32-33% anual de crecimiento. Digo, evidentemente hay un trabajo que no se está llevando a cabo de manera correcta. Definitivamente esto no es un problema de este gobierno y hay que ser muy honestos en ese sentido. Los gobiernos anteriores fueron laxos, fueron débiles, pero sobre todo cayeron también en el problema de no ponerle atención a determinadas regiones de Colombia, que normalmente son consideradas regiones pobres, que son regiones muy abandonadas por la presencia del Estado. En este caso, Putumayo, Nariño, norte de Santander, son regiones que adolecen precisamente de una presencia del Estado, de una presencia estatal que haya podido ayudarles a ellos a controlar, pero sobre todo a disminuir esta presencia de cultivos ilícitos. Pero hoy en día, Sergio, para que lo entiendas un poco, una de las características es que se está concentrando precisamente la producción en determinadas zonas, como es el caso de estos tres departamentos que son fronterizos, además. Acuérdate que Ecuador en estos momentos está teniendo unos problemas de narcotráfico muy fuertes y obviamente parte de la influencia y parte de la incidencia en este problema del narcotráfico es la producción de cultivos cocaleros en su frontera con Colombia. Ahora, Francisco, volviendo sobre producción y consumo, ¿no? Digo, sí, sobre elaboración y demanda, ¿no? Los gobiernos dicen que la represión enriquece a las mafias y que las potencia, que provoca más violencia y que no ataca el consumo. Digo, ¿dónde consideran ustedes como ciudadanos, Francisco, que radica el problema? ¿En la producción o en el consumo? ¿En la oferta o en la demanda? ¿O en ambos casos? Mire, definitivamente es un problema que tiene que concentrarse mucho más en la producción. Es un problema que tiene que mirarse muchísimo más a nivel interno, a nivel de país. Esto significa que Colombia ha tenido que fortalecer o debería haber tenido que fortalecer muchísimo más la presencia estatal, la presencia de las fuerzas militares en territorios que normalmente son considerados alejados de la realidad nacional. Esto ha hecho que el incremento precisamente de estas hectáreas de coca, de estos laboratorios de coca, de estas rutas de salida a la cocaína, pues hayan crecido en los departamentos que ya les he nombrado a ustedes. Lo otro, definitivamente, es que el sábado pasado, en una reunión que hubo acá en el Valle del Cauca, en Cali principalmente, y estuvo Andrés Manuel López Obrador como invitado especial y otros 20 representantes de igual número de países, hablando de problemas, abordaron muchísimo este tema de el manejo de la cocaína. Pero sí, lo que planteaban ellos, pues pareciera más bien un poco utópico, ¿de acuerdo, Sergio? Sí. Porque precisamente decían que lo que se necesitaba eran mayores oportunidades, mayores ideas de negocio, emprendimientos que pudieran generarle trabajo y cambiarles la dinámica de subsistencia a los campesinos, a los afrocolombianos, a los indígenas, que son los que principalmente cultivan la cocaína, ¿de acuerdo? Las hojas de coca. A ver, ese es el problema. Sí, hay un... perdón, te estoy interrumpiendo mucho y tengo ganas de hablar del tema, evidentemente. Digo, Francisco, a ver, uno asocia directamente las plantaciones cocaleras con la cocaína, pero es un concepto equivocado, porque la hoja de coca tiene fines cosmetológicos,
se utiliza en cosmética, se utiliza también en la industria textil. Digamos, porque si no sería muy fácil terminar con el comercio de la cocaína, que más todos los campos de hoja de coca y se terminó la historia, digamos. Pero digo, tiene otras aplicaciones. Digo, ¿cuánto trabajo genera para estos sectores, si se puede establecer, y cuánto para el resto? Digo, porque la verdad que sería hay que darle un abordaje también desde el punto de vista social al trabajo de la hoja de coca y los campos cocaleros. Sergio, te doy una cifra. Sí. Te doy una cifra. $6 le pagan por bulto de hoja de coca a los campesinos, precisamente cuando la sacan de sus cultivos, ¿de acuerdo? Sí. Si sacan 15, 20, 30 cultivos en mediodía, ¿cuánto están produciendo? Sí, 36 por 3, 18, $180. Eso, $180, que para ellos es muy atractivo, obviamente, sabiendo que no tienen oportunidades de negocio ni de emprendimientos distintas a este trabajo del cultivo de coca. ¿Cuál es el otro problema? Es decir, uno podría decir que, como yo te lo nombré anteriormente, ¿no? Indígenas, campesinos y afrocolombianos son las poblaciones que principalmente están sembrando y están cultivando las hectáreas de coca, ¿de acuerdo? Nosotros yo no te podría dar una cifra exacta, pero sí sabemos nosotros que estamos hablando de 3 departamentos que concentran el 15 o el 17% de población en el país. Claro, digamos, no hay forma de contener socialmente a ese grupo etario, digamos, ¿no? Porque digo, porque además imagino que la demanda social debe ser muy alta si se quita esta posibilidad. Claro, Sergio, pero tú lo dijiste muy sabiamente. Estamos hablando nosotros de que las otras formas de utilizar la cocaína puede ser en la cosmetología, en la medicina y en otras áreas que son lícitas, ¿de acuerdo? Sí. Y que justificarían perfectamente el cultivo de esta hoja de coca sin el tratamiento químico industrial que le hacen para convertirlo en clorhidrato de cocaína. El tema está en una posibilidad de presencia estatal, mejor dicho, más bien, en una presencia estatal que llegue a estos territorios con unas propuestas claras de empleo, de educación, de emprendimientos, además de financiamiento, para que puedan tener oportunidades también de mirar hacia actividades lícitas totalmente y dejar de lado este tema de los cultivos y de la recolección de hoja de coca. Qué fácil sería para el gobierno, y esto es prácticamente un hablando sin saber, ¿no? En términos químicos. Digo, pero qué fácil sería para el gobierno buscar la trazabilidad del sulfato de amonio, uno de los principales componentes para la conversión de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, ¿no? Digo, siguiendo la trazabilidad de la importación de sulfato de amonio, llegás al laboratorio o a la cocina de cocaína, digamos. Pero como nosotros, Sergio, nosotros somos un país que tiene 3 fronteras distintas, que tiene un Pacífico colombiano y un Atlántico colombiano, con unas posibilidades de ingreso por donde usted quiera de contrabando de estos productos que perfectamente pueden entrar de manera ilícita ilegal en el país. Una cosa que hay que ser muy claro. Hay algo que históricamente se ha demostrado, Sergio, y es que la mano débil, ¿de acuerdo? Y la falta de autoridad en los territorios de Colombia hace que precisamente las actividades ilícitas del narcoterrorismo y todo este problema de producción de hectáreas de hojas de coca, pues crezcan, ¿de acuerdo? Y que no tengan en cuenta, o mejor dicho, que no tengan como otra oportunidad para poder subsistir. Lo que estoy tratando de decirles a ustedes es que esa propuesta del gobierno nacional, de Gustavo Petro, de Andrés Manuel López Obrador, de que definitivamente es con mano suave, con paz total, con Colombia potencia de vida, como es el lema del gobierno, pues sería ideal que funcionara, pero no funciona. Claro. Porque los grupos al margen de la ley lo toman como una debilidad, y ante la debilidad
se van a fortalecer mucho más. Ujú. Hoy el Estado colombiano es rehén, ¿no?, del mundo narco. Digo, por lo menos lo que se puede percibir desde la Argentina. Digo, o al menos lo que yo percibo. No sé si desde la Argentina, no quiero arrogarme la potestad de opinar por el pueblo argentino, ¿no? Pero desde mi humilde visión, digo, el Estado colombiano hace muchísimo tiempo, desde años 70, 80, que viene siendo rehén del poder económico del mundo narco. ¿Les queda la sensación de que es una historia irreversible? Es algo que uno no entiende de todas maneras, Sergio, porque normalmente ha existido el apoyo de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Sí. La certificación del país precisamente para apoyar todas las herramientas necesarias contra los cultivos de cocaína, pues han sido evidentes y han sido millonarios. Entonces, uno no entiende por qué precisamente, en vez de disminuir, pues ha ido avanzando y pareciera que la pelea la estamos perdiendo, pero yo de todas maneras tengo que aclararles a mis amigos, a los que yo adoro, que son mis amigos argentinos y a todos los de América Latina, Sergio, nosotros no somos un narcoestado, no somos una narconación, ¿de acuerdo? No Sí, estamos a merced de la cocaína, tenemos muchos otros productos, sí, tenemos sí. un café, tenemos unas flores, tenemos un banano, tenemos muchas cosas, pero sí es importante entender que mucha de la presencia de cultivos ilícitos, de hojas de coca y de hectáreas de cocaína, pues son el resultado de una falta real de presencia del Estado Claro. en determinados territorios. Sí, sí, en lugar de estar fabricando algo textil, digamos, hay laboratorios dedicados a la cocaína. Eso está clarísimo, Claro. digo. El tema es que el poder económico muchas veces es muy fuerte, ¿no?, detrás de todo esto. Digo, es un entramado económico importante. Y el dinero fácil, Sergio. Sí, Y el dinero fácil también. sí, sí. Entonces, es un problema más cultural en el que la gente, al vivir la cultura del narcotráfico, pues siente que puede tener muchísimo más fácilmente los ingresos, además ingresos a cantidades enormes que no va a encontrar en un trabajo lícito. Quiero agradecerte nuevamente muchísimo la generosidad de hablado con nosotros y tan francamente, digo, porque la verdad que uno puede compartir o no conceptos, pero creo que coincidimos en algo, ¿no? Si no existiera la demanda y la oferta no tiene razón de ser, ¿no? Evidentemente acá me parece que también hay que trabajar sobre la demanda, más allá de que se considere un enfermo a quien consume, digo, la demanda es abastecida por una cadena de intermediarios que creo que son el real problema de toda esta historia. Porque sin intermediarios no habría consumidores finales, y sin consumidores finales no habría demanda, sin demanda no habría producción, está claro. Pero bueno, parece sencillo planteado así. Así es, Sergio, así es, tú lo has dicho. De todas maneras, si la pelea la damos nosotros acá en Colombia, pues ideal sería también que Estados Unidos lograra poner mucho de su parte, sobre todo en esas cadenas de intermediarios que son los que ayudan a que llegue la cocaína a sus territorios, pues a sus estados. ¿De acuerdo? Francisco, muchísimas gracias por el contacto, un abrazo grande y como siempre también a disposición desde Argentina. Esto ha sido una comunicación además para un canal latinoamericano, la señal internacional de este canal. Abrazo grande y nos encontramos en cualquier momento. Gracias, Sergio, un saludo para todos y un abrazo fuerte desde Bogotá.